Hola, buenas tardes. Soy de Vertiente Crítica, uno de los creadores de Vertiente Crítica, y bueno, y esta tarde vamos a tener una entrevista con el profesor de la Universidad de Valencia y politólogo Óscar Barberá Aresté. El profesor Óscar Barberá es licenciado y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona y después de adquirir cierta experiencia laboral fuera de la universidad se incorporó como asociado a la UOC y en el 2002 y a la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2004. Finalizada su tesis, realizó una estancia predoctoral en la prestigiosa Universidad London School of Economics and Political Science, dicha instancia fue becada por el gobierno español. Al mismo tiempo, ha sido profesor visitante en la Universidad de Florencia y en la Universidad de Edimburgo. Y desde 2009 es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Valencia, donde compagina la docencia y la investigación con la coordinación del grado. Muy bien. Si me he dejado algo respecto a tu currículum que quieras señalar, me lo dices, sin ningún problema, Óscar. Encantado. Vale. Muy bien. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué le dirías a un estudiante que acaba de terminar el selectivo y que ha decidido matricularse en el grado de Ciencias Políticas? ¿Qué le diría? Que ha hecho muy bien, que si tiene un buen expediente académico, le animaría además a que se inscriba en una de las dos dobles que tenemos, con Derecho o con Sociología, pero que si no tiene suficiente media de expediente o no quiere inscribirse en las dobles, no pasa nada porque el grado de Políticas es en sí mismo un grado muy interesante, lleno de contenidos académicos y formativos suficientes como para tener salidas profesionales más que atractivas en el medio y largo plazo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, vayamos más ahora respecto a la temática así más interesante, que sería, bueno, ¿cómo ves la situación política española hoy por hoy? Me refiero en concreto sería al Estado español, al gobierno español, al reciente gobierno español del Partido Popular. ¿Cómo ves que está haciendo las cosas? ¿Cómo ves que afronta los proyectos que van apareciendo y qué futuro le deparas? Porque hasta hace relativamente poco muchos analistas y politólogos decían que iba a ser una legislatura bastante corta, pero bueno, hoy parece ser que el año que viene lo tiene cubierto y el siguiente también con los presupuestos generales del Estado. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Creo que cada vez vamos más hacia una legislatura, si no completa, bastante larga. Los giros de la política interna de los partidos en estos meses de inicio de la legislatura hacen que actualmente la situación del gobierno, a pesar de estar en minoría, sea lo suficientemente confortable como para pensar en que puede ser estable hasta el final o casi el final. El gobierno tiene el apoyo para sacar los presupuestos, o parece que va a tener los apoyos para sacar los presupuestos del año que viene. Tiene el frente abierto a la corrupción, pero esto no es nuevo, es antiguo, por lo tanto, no es que esté amortizado porque esto sigue erosionando en términos de opinión pública, pero no es un factor añadido que pueda influir de modo, a mi juicio, determinante en la estabilidad del gobierno. Y más allá de estos factores, tiene el apoyo de varios partidos, que no es un apoyo incondicional y absoluto, pero sí que es suficiente o empieza a tener un cierto aire de estabilidad como para garantizar la gobernabilidad. Es curioso porque, considerados independientemente los principales socios del Partido Popular, Ciudadanos y el PNV, parecerían muy antitéticos y de hecho tienen programas políticos claramente opuestos, especialmente en la cuestión de la descentralización política.
pero a pesar de esto el Partido Popular es suficientemente hábil como para mantener a unos y a otros en una misma coalición sin que se veten entre ellos, lo cual es seguramente el principal problema para garantizar la estabilidad a medio plazo. Muy bien. Has hablado de la corrupción, o la has nombrado. ¿Crees que sigue siendo, digamos, un tema actual de los partidos políticos? ¿Crees que irá a menos con una nueva legislación de financiación de los partidos políticos? Y por último, ¿por qué piensas que a lo mejor en España no pasa factura la corrupción si lo comparamos, por ejemplo, con Francia? Pensemos que en Francia la UMP, ¿no?, el partido de Sarkozy, y que luego se presentó Fillon, un partido que se vio claramente castigado por casos de corrupción que aquí, en comparación, serían nimiedades con lo que ha pasado aquí. A ver, yo creo que sí que pasa factura la corrupción y esto es una variable que sin duda va a pesar sobre el gobierno del Partido Popular. La sensación, y esto obviamente los que se dedican a medirlo lo tienen muy complicado, porque si lo que tratas de medir es el impacto de la corrupción a muy corto plazo en términos electorales, muy probablemente la corrupción fue relevante en el 15, fue menos relevante en el 16, porque estuvo en la agenda política de los partidos, de los nuevos partidos en el 15, pero en el 16, como la agenda política cambió, fundamentalmente porque el tema de discusión en la campaña ya no era tanto la corrupción o no, sino cómo se tenía que gobernar España, dado la situación de bloqueo político que existía. Pues esto puede parecer que la corrupción quede un poco más impune electoralmente, pero a efectos de la estabilización, por ejemplo, de electorados, es relevante y sigue pesando sin duda sobre el PP. Yo creo que hay muchos votantes del PP que quizás podrían considerar su apoyo, pero ahora mismo no lo hacen porque los temas de corrupción pesan todavía demasiado. Esto no significa que estos votantes estén ya decididos a abandonar el partido en el corto o medio plazo, pero es posible que una parte de estos votantes que ahora mismo seguramente no tienen decidido su apoyo, porque tampoco es el momento de votar, si la corrupción les continúa pesando y si la gestión del gobierno no es lo suficientemente adecuada para ellos, puede sin duda ser un catalizador para cambiar de partido. Seguramente en las encuestas ahora lo que podemos ver es que hay una parte de los votantes del PP que o están indecisos o dicen que van a apoyar a otros partidos y esto se debe en muy buena medida al tema de la corrupción, que es seguramente la variable distintiva respecto a otros temas en negativo, obviamente, de la gestión del gobierno del partido en estos últimos meses. Porque la gestión económica, la economía mejora, por lo tanto, no hay grandes recortes en lo social. En este sentido, la situación es muy estable, por lo tanto, los temas clave que están discutiéndose en la agenda pasan fundamentalmente por estos escándalos, ¿no? Respecto a si la situación de la corrupción va a mejorar en los próximos meses, es posible que los partidos hayan tomado o vayan a tomar medidas para mejorar sus sistemas de transparencia y de calidad democrática. No sé si va a haber o no va a haber una nueva ley de financiación. Sin duda, es probable que si la nueva ley llegue, haga mucho más énfasis en el control que no quizás en el dinero público y profundice en este sentido una senda que ya empezó con la ley del 2015, y por tanto por ahí puede que venga alguna novedad. ¿Esto será suficiente como para evitar la corrupción futura? No lo sé, no estoy muy seguro. Seguramente se lo pondrá más difícil a los partidos. También es verdad que la corrupción que ahora mismo estamos juzgando es corrupción antigua, aunque ahora mismo son los escándalos que están saltando
los medios de comunicación. Estamos hablando de hechos que pasaron 2007, 8, 11, es decir, estamos hablando en algunos casos de cosas que sucedieron hasta hace 10 años, ¿no? Y no sé cómo está la situación ahora mismo, lo sabremos dentro de 4, 5, 6 años. Bien, muchas gracias. Respecto a la situación parlamentaria que se vive hoy en día, ¿crees que volveremos en un futuro próximo a un bipartidismo o que nos vamos a quedar en un multipartidismo en el cual tenemos 4 partidos? Sí, las elecciones del 2015, las generales del 2015, marcaron un importantísimo cambio en términos de la orientación de voto de los españoles. Muy equivalente, si quieres, al del año 1982, con lo cual lo que vamos a ver en las próximas elecciones, pasó en el 16, pero pasará seguramente en las próximas, es que asistiremos a una cierta estabilización de este nuevo cambio o reajuste en el comportamiento de los ciudadanos. Seguramente se van a producir cambios, pero serán cambios menores en términos de la relación de fuerzas entre los partidos, a no ser que haya algún tipo de implosión o crisis extraordinaria en alguno de estos 4 grandes actores. Hacia lo que vamos es hacia un sistema multipartidista para los próximos años. ¿Cuántos? Es difícil de prever, pero seguramente bastante más allá de los próximos 4. Bien. Bueno, centrándonos más en temas más concretos, bueno, tampoco es que sean más concretos, pero que digamos que tienen una relevancia de hoy en día, de hoy mismo, bastante importante. ¿Cómo ves el tema de lo que se conoce como desafío catalán? ¿Habrá referéndum? ¿No habrá referéndum? ¿Tendrá garantías? ¿No tendrá garantías? ¿Qué puede pasar? Y he dicho que hoy es un tema estrella porque hoy hemos asistido a una remodelación del gobierno de Puigdemont, en la cual teóricamente ha cogido a 4 consellers y los ha sustituido por otros 4 que al parecer estaban más comprometidos con el referéndum que parece ser que llegará el 1 de octubre. Sí, una posible lectura de lo que ha pasado hoy sería en clave de compromiso de mantener el referéndum. También es verdad que puede haber una segunda derivada de los movimientos que estos días están pasando y que se traduce en un reajuste de fuerzas dentro de la coalición de gobierno, de Junts pel Sí, que seguramente indica el hecho de que los 2 principales partidos están pensando en alguna competición electoral a corto plazo. ¿Se va a producir el referéndum, sí o no? No lo sé. Tengo mis dudas, pero es posible que haya algún tipo de acto de movilización. Parecido al 9N, muy probablemente. Más parecido al 9N que a un referéndum con todas las condiciones y garantías que puedan existir. Que será polémico porque precisamente como será más entendido como movilización que como acto jurídico vinculante en sí, seguramente será muy complicado establecer la lectura política de los resultados de la movilización y es difícil prever que haya consecuencias políticas en términos de algún tipo de declaración unilateral, etcétera, etcétera, si lo que se produce es una movilización, no una consulta, en este caso, con todas las garantías, etcétera, etcétera. Por seguir con este tema, que más o menos pues digamos que es el protagonista en la vida política de nuestro país, ¿cómo explicarías haber llegado a esta situación en lo que parece ser algo así como un choque de trenes, ¿no? Y cómo digamos,
vería, según tú, la sociedad catalana esta situación? Y me refiero pues a aquellos que a lo mejor no están tan politizados, ¿no? Aquellos pues que a lo mejor su vida política única y exclusivamente se debaten ir a votar una vez cada 4 años en las elecciones que haya o bien provinciales, o bien autonómicas o bien estatales. ¿Cómo ves tú esta situación de esta gente, tú que al mismo tiempo también vives en Barcelona? Es verdad que el proceso ha tensionado a la sociedad catalana, ha polarizado el debate político en Cataluña. ¿Hasta qué extremo? Es opinable. Seguramente algunos muy críticos dirán que es un extremo insostenible, otros dirán que no, pero sin duda se ha producido una polarización. ¿En qué medida esta polarización es vivida por toda la sociedad catalana como igual? No lo sé. Tengo mis dudas respecto a que efectivamente la población se crea que todo esto corresponde más con un juego de fuerzas y con la voluntad de intentar cambiar o transformar alguna cosa, que no con un acto secesionista y una declaración, si quieres, unilateral inmediata a corto plazo. Por tanto, forma parte del juego político al que hemos llegado por una situación de sobrepuja en los partidos catalanes, por una situación de deliberado bloqueo por parte de los partidos que están gobernando, el PP que ha estado gobernando, por la gravedad de la crisis económica y sus consecuencias, también por los escándalos políticos que se han vivido en Cataluña. Por lo tanto, hay una situación multicausal que va detrás seguramente de la situación en la que estamos viviendo, que tiene difícil solución. Sí, no, yo no tengo la respuesta a la solución a cómo podría solucionarse esto en el corto plazo. Y que seguramente la principal vía de solución puede venir por algún tipo de acuerdo institucional entre los dos gobiernos. ¿En qué medida esto se producirá? ¿Se llegará a producir en el corto, en el medio plazo? ¿Qué consecuencias institucionales tendrá este acuerdo? Esto es muy difícil de establecer. Y obviamente tendrá, cuanto más tarde llegar al acuerdo, pues más encrespada estará la situación, sin duda. Más allá de esto, es difícil establecer una lectura general de la situación política catalana. Y ya como última pregunta a este tema, ¿qué diferencias podrías establecer entre la situación a lo mejor de Cataluña y la de Escocia y la del Quebec? Y esta pregunta viene referida a por qué el gobierno, digamos, de Canadá sí que dejó votar a Quebec 2 veces y por qué el gobierno de inglés o de Reino Unido con Cameron a la cabeza sí que pactó un referéndum y digamos, buscó el descontento que podría sentir esa parte de la sociedad escocesa que no era tan nacionalista, pero que no, o sea, tan nacionalista escocesa, pero que al mismo tiempo quería tener más autodeterminación, más autonomía, perdón. La respuesta más obvia, quizás para el caso escocés, es porque el Reino Unido no tiene una constitución escrita como tal y esto permite un cierto margen de maniobra por parte del gobierno y del parlamento para utilizar este tipo de referéndums. También es verdad que en el caso escocés la celebración del referéndum tenía una derivada política muy clara, que era neutralizar al Partido Laborista y, por lo tanto,
el interés del gobierno no iba solo en la dirección de expresar la legitimidad de los votos de los escoceses, sino también de una jugada táctica a corto plazo que salió bien en ese momento y que luego ha salido muy mal con lo del Brexit, ¿no? Por tanto, la respuesta para el caso escocés sirve para los otros dos. Hay elementos normativo-institucionales que ayudan a entender por qué no, pero luego está el tacticismo y el contexto político a corto plazo que pueden ayudar a entender por qué se celebra o por qué no se celebra. Si los dos grandes partidos en las elecciones del 15 o del 16 hubiesen necesitado de los apoyos de los grupos políticos catalanes para obtener una mayoría parlamentaria estable, quizás hubiésemos visto no la celebración de un referéndum, probablemente, pero sí algún tipo de respuesta institucional que fuese en la dirección de acomodar parte de las reivindicaciones que se están haciendo desde Cataluña. Por lo tanto, hay la variable del contexto político a medio plazo y, obviamente, el marco normativo institucional que pueden influir. Muchas gracias. Respecto a la situación de Valencia, cambiando un poco geográficamente, un poco más al sur, digamos, aunque culturalmente no cambiaremos tanto, ¿no? ¿Cómo verías la situación del pacte del Botànic? Parece que el PSOE va a bajar, ¿no? Según las últimas encuestas que han podido ir apareciendo en determinados medios, y al mismo tiempo parece que Compromís va a subir. Y el PSOE, bueno, ahora están teniendo las primarias, ya veremos cómo acaban, independientemente de que se parece entrever que Ximo Puig vaya a ganar, pero al mismo tiempo se ha visto erosionado, en cierta manera, su liderazgo. Sí, la verdad es que la situación política del PSPB es seguramente complicada ahora mismo en la situación valenciana. Es probable que todo termine resolviéndose de modo relativamente satisfactorio. Y por lo tanto que Ximo Puig siga siendo el líder del partido y quizás con algún acomodo en términos de cuotas en la dirección, etcétera, etcétera. A medio plazo esto plantea seguramente para el PSPB plantea el problema del relevo del presidente a medio plazo. Más allá de esta cuestión así puntual respecto a la vida interna del PSPB, seguramente lo más destacado de la situación valenciana es una cierta sensación de estabilidad en la relación entre los distintos partidos. Más o menos el gobierno está actuando de un modo razonable. Cada uno tiene obviamente sus motivos de queja o de satisfacción, pero la actuación del gobierno seguramente, en términos de los ciudadanos, es relativamente razonable. Con lo cual no cabe esperar, por ejemplo, grandes niveles de crítica o de descontento ahora mismo que hiciesen pensar en que los partidos del gobierno fuesen a perder la situación de mayoría que tienen en un nuevo contexto electoral. La situación del PP en la comunidad no es buena tampoco. Tienen su líder está siendo cuestionada, tienen todos los problemas de los escándalos de corrupción, por lo tanto tampoco es una situación extraordinaria como para hacer pensar que pueda estar en disposición de ganar una mayoría muy clara de modo inmediato. Y la situación de Ciudadanos es todavía más complicada porque el partido, como mínimo la parte parlamentaria del partido se ha dividido, con lo cual ahí sí hay una situación relativamente complicada de gestionar en términos y que puede tener su coste en términos electorales. La situación en Podemos, después del cambio de su líder y la llegada de un nuevo líder más joven, pero relativamente desconocido,
Aparentemente el relevo ha sido relativamente tranquilo o como mínimo sin mucho sobresalto respecto a la opinión pública general, que no sigue el detalle de las noticias a corto plazo. Pero obviamente el nuevo líder es muy desconocido y tendrá que darse a conocer, lo cual significa que también por ahí puede tener en el corto plazo algún coste electoral potencial. Dicho esto, tampoco se aprecia que haya un gran movimiento de votos entre los partidos de izquierda y los partidos de derecha. La franja, si se quiere, mi impresión a través también de lo que dicen las encuestas sería que la situación está relativamente estable entre lo que sería la derecha y lo que sería la izquierda. Por lo tanto, vamos a una situación de un relativo acomodo con algún cambio hacia arriba, algún cambio hacia abajo. Quizás lo más interesante y lo más novedoso de la legislatura, más allá de los problemas de los distintos partidos, PSPB, PP, Ciudadanos, es la dialéctica que se ha instalado en la comunidad entre PP y Compromís. Yo creo que esta dialéctica de buscarse mutuamente como base para el enfrentamiento político les reporta mutuos beneficios en el sentido de cohesionar sus respectivas bases electorales y seguramente erosiona al resto en la medida en que son actores invitados a una confrontación de dos. Eso no significa que PP y Compromís vayan a quedarse como los dos únicos actores en el próximo ciclo electoral, pero sí que posiblemente en la medida en que esta situación de tensión o de disputa entre estos dos partidos estructura la competencia política, pues cabe pensar que sin duda reportará también algún tipo de reajuste electoral, ¿no? A favor de Compromís en este caso, seguramente a favor también del PP en contra de Ciudadanos en el medio y largo plazo, especialmente si Ciudadanos está dividido. Lo último que comentabas me viene muy bien para la siguiente pregunta, que es cómo, digamos, dentro de Compromís, dado que es cierto que se está estableciendo una lucha directa y antagónica entre el PP y Compromís, ¿cómo piensas que Compromís debería articular el valencianismo político? ¿Crees que debería ser distinguido de lo que tradicionalmente se conocía como un catalanismo? ¿O para intentar ser más transversal, dado que es cierto que el tema del catalanismo siempre ha generado muchas, por decirlo así, mucha polarización, ¿no? Por un lado, bastantes adeptos, pero por otro lado, muchísimo rechazo. ¿Cómo piensas que se tendría que articular ese valencianismo político por el cual está abogando Compromís? A ver, no soy muy dado a dar consejos en términos de normativos de lo que se debería o no se debería hacer, pero seguramente en términos de estrategia política, la estrategia política de Compromís es muy razonable. Yo creo que el mensaje que están tratando de transmitir de que ellos son los verdaderos defensores de los intereses de los valencianos es el que puede tener mayor recorrido en términos de la defensa de la identidad en sentido muy amplio. Y esto pasa por defender la lengua también, pero también la economía, el derecho civil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que hay un campo más allá de la lengua, de defensa de la identidad y de los intereses, en el que puede haber mucho recorrido, sin necesidad de recurrir a cuestiones estrictamente identitarias en el sentido lingüístico. Yo creo que esta es en el fondo la estrategia que están siguiendo.
tratar de aparecer como los principales defensores de los intereses de los valencianos. Obviamente esto pasa también por mejorar la situación de la lengua, pero y sin duda esto causa tensiones con algunos grupos que pueden, sin duda el PP está intentando construir esto como una especie de discurso que cohesione también a su base electoral y por lo tanto le está dando proyección en este sentido. Pero en términos del debate social general, yo creo que esta es la estrategia correcta. Si lo que tú tratas es de ampliar tu campo electoral para tratar de ser una fuerza mayoritaria, como creo que forma parte de su objetivo, no puedes concentrarte en la defensa de un nicho sociológico que sin duda está ahí y tiene que estar y es muy relevante que esté, pero que no te permite ganar la mayoría. Entonces, ese es el debate. Yo creo que, ya digo, la estrategia me parece bastante razonable. Pues se puede discrepar en algunos aspectos más o menos puntuales, pero si yo tuviese que recomendar, ya digo que no soy muy recomendado a hacer este tipo de cosas, pero yo no recomendaría algo muy distinto de lo que están haciendo solamente. Sí. Bueno, entramos ya en el último bloque de preguntas, que es bastante más corto que los que hemos hecho hasta ahora, y sería hablar de un tema, digamos, más a escala general, que sería el tema de la Unión Europea, que también muy importante en el día a día que vivimos hoy, ¿no? Y al mismo tiempo cuyo análisis de la ciencia política pues también es necesario, ¿no? A este respecto, ¿qué futuro, digamos, que le depararías a la Unión Europea ahora que se ha ido Reino Unido al mismo tiempo que tenemos a Macron en Francia y en septiembre lo más seguro es que volvamos a tener a Merkel en Alemania? La historia de la Unión Europea es una historia de tensiones entre integración y expansión en el sentido de incorporación de nuevos actores. Los últimos decenios, la Unión Europea ha estado muy marcada por un fortísimo proceso de incorporación de nuevos actores. Estoy hablando de una perspectiva larga, no de una perspectiva de corto plazo. Yo creo que en los próximos decenios, seguramente, o años, para no hablar en términos tan a largo plazo, deberían ser años de integración más que de expansión, sobre todo, especialmente después del caso de Brexit, ¿no? Y el mensaje que están transmitiendo buena parte de los líderes políticos, de Macron, de Merkel, parece ir en este sentido de una mayor integración. Seguramente no en el sentido del que querrían algunos de los ciudadanos, quizás de convertir esto de la Unión Europea en una especie de nuevo Estado federal al uso, pero sí que vamos a ver integración, por ejemplo, en la política exterior y de defensa, y quizás en otras áreas que para los ciudadanos no son tan relevantes, pero que en términos del proceso de integración, quizás también de nuevo en aspectos económicos, ¿no? Pero que en respecto a lo que es el proceso general de integración de la Unión, son pasos adelante respecto a la construcción de una unión política a más largo plazo. ¿Crees por ello que a lo mejor estamos abocados a, siguiendo por ejemplo el libro blanco que publicó en la comisión creo que fue en febrero, de los 5 escenarios, ¿crees que estamos abocados a una Europa de 2 velocidades? Es decir, a una mayor integración, por ejemplo, has hablado en exterior y en defensa, pero de determinados países y que a lo mejor otros países no sigan esa integración, sino que es posible. se adapten a lo que se les pida o a lo que ellos quieran adaptarse. Es posible que vayamos a un escenario de este tipo, de mucha más geometría variable, quizás mucha más integración, incluso integración política a corto plazo por parte de algún núcleo de países promotores, es posible.
y que otros actores queden mucho más en la periferia, en una periferia moldable, respecto a lo que sea el núcleo político de este motor de impulsor. Puede ser. También es verdad que ahora mismo la situación de la Unión Europea y la relación de fuerzas dentro del gobierno español podría permitir que España jugase un papel dentro de este proceso de promotores del proceso de integración. Lo cual sería muy favorable porque muchas veces España ha perdido el tren de esta posibilidad de jugar como impulsor. Es una posibilidad que además seguramente el gobierno Rajoy vería con buenos ojos a la medida en que le permite una proyección internacional en un momento en que internamente pues tiene dificultades para a sacar adelante su proyecto legislativo, sus propuestas por la fragmentación del Parlamento y la debilidad parlamentaria del principal partido de gobierno. Bueno, Óscar, pues la verdad es que muchísimas gracias. Te haría una última pregunta, el problema es que sé que no me la vas a contestar, que es ¿a qué partido piensas votar en las siguientes elecciones estatales? No hay elecciones a la vista. En las catalanas que todavía es más importante. Nos podemos mucho ahí. Muy complicado. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y nada, ha sido todo un placer. Un placer estar con vosotros. Un saludo. Hasta luego.